Esta noche escucharás 4 historias donde el hambre, la memoria y lo desconocido se retuercen hasta romper todo lo que una vez fue seguro. En una estación espacial abandonada por los humanos, un padre descubre que su hijo robot no está fallando. Está mutando. Un pedazo de carne viva late dentro del núcleo del bebé, pidiendo aceite y hambre como un corazón prestado. El pasado que Erian intentó enterrar ha despertado dentro de su propio hijo. En una casa familiar, una joven que toda la vida creyó estar perseguida por fantasmas enfrenta una verdad mucho peor. Los vivos pueden ser más monstruosos que cualquier espíritu, y algunos se esconden a plena vista durante años. En Tailandia, un hombre se encuentra con un krasue, una cabeza flotante con órganos colgando, mientras su padre resucita con la piel blanca y su madre lo invita a cenar carne que no debería estar en la mesa. Y en mitad de la noche, un silbido extraño afuera de una ventana anuncia la llegada de algo que sabe exactamente en qué habitación duermes y cuándo guardas silencio. Prepárate. Esta noche, lo que te persigue tiene hambre, memoria y forma propia. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. El dolor del hambre. Los pies de Erian repiqueteaban por los pasillos vacíos del arca. El sonido de metal contra metal resonaba, aunque nadie lo oía en medio de la estación espacial, donde ni siquiera se escuchaba el sonido de los animales arriba. Había sido un día largo. Erian fue una vez un robot experimental, inyectado con virus para ver qué podían eliminar los humanos de aquí. Fue una experiencia dolorosa, hasta donde él podía sentir en comparación, pero en el momento en que los humanos se enteraron de la destrucción de la Tierra, abandonaron su búsqueda. Lo dejaron a él y a algunos otros libres para vivir entre los cuidadores. Erian nunca llegó a saber cuál era exactamente esa búsqueda, pero ahora era un dron médico, para animales, humanos e incluso otros drones. Sus últimos años de vida como muñeco de pruebas cambiaron de ser el que recibía los pinchazos a ser el que los daba. Aunque esperaba que esta experiencia pasada le diera más empatía hacia sus futuros pacientes, sus ópticos escaneaban buscando la puerta que deseaba ver. Habiendo localizado rápidamente la placa numérica recién instalada, Erian abrió la puerta del pequeño hogar interior, encontrándolo vacío, salvo por las paredes pintadas de blanco y los muebles viejos, tomados del sector de reciclaje hace años. Esto no era tan inusual como uno podría pensar, aunque vivía con otros drones trabajadores. De hecho, vivía aquí con su esposa, Sayo, y su hijo recién activado, Sebian. Aunque no era suyo en el mismo sentido que lo sería un bebé humano, el robot nuevo era simplemente de ellos para enseñarle sus oficios, su código combinado utilizado para despertar el software de entrenamiento del más joven. Por lo general, a esta hora del día, Sayo estaría en la parte superior de la estación, alimentando a los lobos que habían logrado rescatar antes de la destrucción de la Tierra. Y junto a ella, el pequeño Sebian atado a su pecho, mientras su cuerpo aprendía lentamente de las acciones de su madre. Erian se dejó caer en su silla en la pequeña mesa de la cocina, justo al lado de la puerta. Su visor de vidrio golpeó su brazo mientras sentía la frescura de su apartamento de una sola habitación. Ni siquiera pudo llegar a su sofá rojo y deslucido a unos pocos pies de distancia. Desde que fue liberado como dron experimental, algo se había aferrado a él, haciendo que el padre buscara la más fría de las sombras durante su tiempo libre, e impulsándolo a hacer cosas peores para calmar el ardor en su centro, aunque nunca lo haría. El sonido de un dron bebé llorando atravesó el pasillo desde la puerta que acababa de cerrar. Levantando la cabeza, escuchó. La pobre criatura estaba bajo una gran angustia.
Su llanto estaba en su punto más fuerte, más agudo y en su tono más desgarrador. Erian solo había escuchado eso una vez, cuando le trajeron uno con el visor agrietado por haber sido maltratado por el humano al que se lo habían dado. Arrojado contra la pared fue su mejor suposición en ese momento. El llanto se hizo más fuerte y se dio cuenta de que el niño se dirigía hacia él. Junto con el sonido de pasos ante la puerta, junto a la que estaba sentado. Erian levantó la vista rápidamente cuando la puerta se abrió. Su encantadora esposa entró y se vio la fuente del llanto. Sebian, todavía en su portabebés azul, sobre el mono beige de su madre, gemía y lloraba. El visor del bebé mostraba lágrimas bajo sus pequeñas luces oculares púrpuras, ahuecadas por el dolor y el miedo. Su pequeño cuerpo aún incapaz de moverse con sus grandes emociones. Erian, gracias a Dios. El rostro de su esposa coincidía con el de su hijo, aterrorizado. Erian dio un paso adelante y abrazó a Sayo, con Sebian entre ellos. «Déjame verlo», lo calmó. «Veré si está herido en absoluto». «No lo está», sollozó Sayo en respuesta. «Lo revisé por todas partes. Nunca se cayó. Nunca se golpeó contra nada. Me aseguré de ello». Erian sacó a Sebian de su portabebés con poca esperanza de que eso pudiera resolver el problema. Pero solo probó una cosa muy clara. Sebian estaba caliente. No caliente en el sentido de una máquina en funcionamiento como él, sino en el sentido de haber estado sentado bajo su sol simulado demasiado tiempo. De que sus ventiladores hubieran funcionado mal. De algo potencialmente incluso peor que eso. Los propios ópticos de Erian se ahuecaron, un borde azul delgado, pero su voz permaneció tranquila. «No te preocupes, Sayo». Se inclinó para chocar su visor contra el de ella, con el cabello falso atrapado en medio, con sus brazos envueltos alrededor de su pequeño y ruidoso hijo. «Lo llevaré a reparaciones, solo, para revisar adentro. Solo está muy caliente, pero reemplazo ventiladores malos todos los días». Trató de sonreír a través de su preocupación, un intento inútil de evitar que su esposa cayera en la histeria hacia la que se dirigía. «Oh, Erian». Las luces de sus ojos se volvieron esperanzadas, como si eso fuera todo lo que pudiera ser la angustia de su hijo. Es todo lo que Erian podía esperar que fuera. «Esperaré aquí, entonces no puedo soportar ver cuando abres otro dron. Creo que si viera el interior de Sebian, simplemente perdería la cabeza». Con un beso en el revestimiento de su cara, Erian levantó al todavía lloroso Sebian contra su pecho y se dirigió a la puerta. El bebé se movió a un brazo para abrirla y cerrarla. Su padre miró por el pasillo y se preparó para la caminata más ruidosa de su vida. Mientras avanzaban por los pasillos, las paredes resonaban con los llantos del dron bebé. Cualquiera que escuchara sería absolutamente capaz de decir cuán angustiado estaba. Erian sabía que sus compañeros drones curanderos también se habían ido a casa. ¿Podrían escuchar los llantos de Sebian? El pasillo se sentía más largo, más oscuro debido a la simulación nocturna en la superficie. Erian empujó sus piernas para moverse más rápido. No se atrevía a correr, por si se le caía su hijo, pero los llantos llenaban sus sensores de audio. Era todo lo que había para escuchar. El dolor del bebé era claro, y cuanto más tardaba en llegar a su espacio de trabajo, más sentía Erian que le estaba fallando a Sebian. Cuando la puerta del ala médica se abrió, hizo una mueca. Los pasillos eran aún más pequeños aquí, pero la sala de trabajo de Erian estaba a la vista. La puerta plateada, marcada con una cruz roja, se abrió automáticamente. El zumbido del mecanismo apenas se escuchaba sobre el llanto del bebé, aunque trató de amortiguarlo contra su uniforme médico. Con un poco de prisa, Erian entró apresuradamente
y sentó a Sebian en el banco de trabajo de metal frío. Fue cuando buscó un destornillador de cabeza plana para abrir los paneles de su hijo, que lo notó. El llanto de Sebian disminuyó, la frescura rodó de la mesa hacia la parte posterior de su pequeño chasis. Más pruebas para el sobrecalentamiento como diagnóstico. Se enfrentó al niño ahora, la penumbra de la habitación iluminada por las pantallas de sus rostros, ambos ojos aún ahuecados. Destornillador en mano, Erian lo bajó hacia Sebian y comenzó a abrir suavemente su chasis. Erian no podía nombrar su mayor miedo por su hijo. Tenía demasiados para nombrar. Cada dron experimental sabía que algunas de las cosas probadas en ellos podían transferirse. Así que cuando él y Sayo activaron a Sebian, habían ocupado su mente todo el tiempo que sus personalidades se cargaban y la personalidad de su hijo se desarrollaba. Virus inocuos que le hacían tener un pantallazo azul cada vez que veía un gato, uno que le hacía graznar como un loro, y otros que le hacían estornudar en presencia de zanahorias. No eran los peores que experimentó, solo los que le molestaban. Había uno mucho peor, que hacía que los ventiladores de Erian funcionaran a toda potencia. Fue la prueba más larga. Se encontraría en su estado más volátil, habiendo atacado una vez a otro dron. Erian se estremeció ante ese recuerdo, la sensación de haber anhelado el aceite que corría por su cuerpo, el suyo propio dando advertencias tras advertencias de sobrecalentamiento. Si ese es el virus que Sebian había heredado de él, miró los mecanismos de su hijo. El núcleo de Sebian todavía sellado, pero Erian juró que podía ver algo. Algo que sabía que no debía estar allí. Un zarcillo de carne se aferraba al panel del núcleo del infante. La masa latía con cada pulso, enviado desde el núcleo mismo. Los llantos de Sebian disminuyeron, la presión del tejido alrededor de su núcleo se alivió, y sin embargo, su pequeña voz todavía sonaba dolorida. Erian sintió náuseas. Las luces de sus ojos se ahuecaron y temblaron, asimilando la visión de la infección a través del cuerpo de su pequeño hijo. Le había llegado. Era todo culpa suya. Erian sabía, desde el principio, que podría haber sucedido. Sabía que era un riesgo que este bebé, programado con su propio código, pudiera estar infectado desde el nacimiento. Los llantos de su hijo no eran solo de dolor. El solucionador absoluto tenía hambre en el pecho del pequeño dron. Pedía aceite, la sangre vital de otros drones. Erian sabía que lo hacía. La misma hambre todavía llamaba desde el suyo, apenas satisfecha con lo poco que podía conseguir, mientras sus propios sistemas amenazaban con sobrecalentarse. Sabía que había sido domada hace mucho tiempo, donde no lo controlaba a él, sino que él la controlaba a ella. Erian rompió su mirada de los mecanismos internos de su hijo y se volvió hacia el estante detrás de él. Atornillado a la pared hace mucho tiempo, tanto que los tornillos se habían oxidado, Erian lo vio. Un bote de aceite, uno que usaba diariamente para lubricar articulaciones envejecidas, y del que tomaba unos sorbos a escondidas durante el día, solo para calmarse. En las manos del padre, era la única solución al dolor restante en el dron bebé. Una vez más, se enfrentó a su hijo e inclinó la boquilla hacia el núcleo carnoso. Un chorro grueso de fluido negro se vertió sobre él, se hizo un desastre, y sin embargo, lo que aterrizó en el núcleo infectado se absorbió inmediatamente. Los llantos cesaron. El visor de Sebian cambió. Las lágrimas habían desaparecido. Sus pequeños ojos miraban a su padre, todavía ahuecados, y sin embargo, con un arrullo, parecía agradecido por el alivio. Erian dejó el bote a un lado y comenzó a cerrar el pequeño chasis de Sebian. Cuando terminó, Erian se inclinó sobre su hijo
para mirar su pequeño rostro. Las luces oculares de Sebian volvieron al púrpura sólido que heredó de su madre. Erian pensó en su esposa mientras miraba a su hijo. Sintió que su cuerpo comenzaba a temblar. Un sollozo desgarró su garganta. ¿Cómo podría explicarle esto alguna vez? Que todo lo que perseguía su pasado lo había alcanzado y había maldecido a su hijo. El visor de Erian se encontró con el de Sebian, sus propias luces oculares azules mostrando lágrimas, muy parecidas a las del dron bebé hace solo unos momentos. Sobre su hijo lloró, porque su hijo había nacido un monstruo, y no había nadie más a quien culpar, sino a sí mismo. Historia 2. Atormentada por los vivos. Durante años pensé que estaba siendo atormentada por un fantasma. Pero los fantasmas no sudan, no apestan a alcohol y no sonríen con burla cuando los atrapan. Hola, soy Emma. Vivo en Nueva York y fui aceptada en Harvard. Como no podré volver a casa para Acción de Gracias el próximo año, mis padres quieren visitar la casa de la abuela este año. Han pasado 5 años desde la última vez que fui allí, cuando tenía 12 años. Algo siempre se sentía mal en esa casa. Recuerdo la sensación de ser observada incluso cuando estaba sola. Recuerdo despertarme gritando porque algo me tocó. En aquel entonces realmente pensaba que había un fantasma en esa habitación. Ahora soy mayor y me dije a mí misma que lo había imaginado. Todavía no me sentía bien por ir, pero no quería decepcionar a mis padres. Emma, baja, nos vamos ahora, llamó mi madre. Me miré en el espejo una vez, luego bajé las escaleras. El viaje en auto estuvo bien, pero en el momento en que llegamos a la casa de la abuela, ese viejo pavor regresó. Lo aparté y saludé a la abuela con normalidad. Adentro, el tío Mason y su familia también estaban allí. Me abrazó, demasiado cerca, y no me gustó, pero me quedé callada. Más tarde, estábamos todos en la mesa del comedor. Mi papá y el tío Mason hablaban, mi mamá y la tía Estela charlaban. Debería haber estado cómoda, pero el tío Mason seguía mirándome fijamente. Sus ojos me ponían la piel de gallina, pero nadie le prestó atención. Después de la cena, la abuela nos mostró nuestras habitaciones. Me cambié, apagué la luz y me acosté. Pero no podía sacudirme la sensación de ser observada de nuevo. Debo haberme quedado dormida, porque me desperté cuando sentí la mano de alguien acariciando mi pierna. Estaba somnolienta e intenté ignorarlo, hasta que una mano agarró mi pecho. Me congelé, igual que cuando era niña. El mismo pánico, la misma impotencia. Pero esta vez reuní valor y pateé con todo lo que tenía y corrí hacia la puerta, gritando. Mi papá y los demás estaban afuera. Le conté lo que pasó y él entró corriendo. Encendió las luces y allí estaba el tío Mason, doblado, agarrándose el lugar donde lo pateé. Me miró y sonrió con burla. Mi papá estalló y lo atacó. Tuvieron que intervenir mi mamá y la tía Estela para separarlos. Papá llamó a la policía y el tío Mason fue arrestado. La familia no habla de ello. La abuela todavía pone un plato para él en Acción de Gracias, como si él solo estuviera fuera. La tía Estela y Adrian ahora me miran con odio, creyendo que destruí a su amoroso esposo y padre. Durante años temí la casa de la abuela porque creía que un fantasma vivía en ella. Ahora sé la verdad. No era un fantasma, era el tío Mason, y pasaré mi vida recuperándome de un monstruo al que una vez llamé familia. Historia 3. El Krasue. 2 años. Han pasado 2 años enteros y todavía puedo sentir su presencia a mi alrededor por la noche. Podría haberlo atribuido simplemente a un ratón haciendo un ruido muy fuerte. Pero una noche todo eso cambió cuando vi un ojo humano mirándome desde detrás de mis cortinas, y desde esa noche
se me ha demostrado que estaba completamente equivocado. En realidad, no soy inglés, aunque diría que definitivamente puedo hablar mi inglés bastante bien en realidad. Vivo en Tailandia, de todos los lugares. ¡Qué desperdicio! Odio estar aquí. Y las cosas tampoco han estado bien aquí desde ese día. Todo comenzó el 1 de enero de 2009. Miles de casos reportando personas y niños desaparecidos. Todo en el lapso de un día. Nadie sabe qué les pasó o a dónde fueron. Tras estas tragedias, recibí una llamada de mi madre diciéndome que me quedara dentro de mi casa y que cerrara mi puerta con llave, en caso de que estos casos desconocidos de personas desapareciendo no fueran más que un grupo de pandilleros secuestrando gente simultáneamente. Afortunadamente, yo ya estaba dentro de mi casa cuando escuché las noticias en la televisión y escuché a mi madre llamándome, diciéndome que me quedara adentro sin importar lo que pasara ese día. Así que me quedé adentro, cerré mis puertas con llave y me senté en mi habitación leyendo todo el día, pero con mucho, la parte más espeluznante fue el hecho de que no podía escuchar nada desde afuera. Solo silencio, como si yo fuera el único que quedaba. Me había preguntado si mi madre todavía estaba bien. Se suponía que ella estaba en el trabajo durante este tiempo. Pero ahí es donde tuvo lugar la mayoría de las desapariciones. Áreas concurridas. Mayormente. Tal vez atraparon a mi padre también. No había tenido noticias de él tampoco en ese momento. Si algo hubiera pasado, papá usualmente me enviaría un pulgar arriba para hacerme saber que todo estaba bien. Pero no, nada esta vez. Tengo un solo amigo, Adam. Pero Adam no me había hablado desde el día anterior. Tal vez lo que fuera que estaba haciendo desaparecer a la gente lo atrapó temprano antes que a los demás. O eso, o estaba ocupado con otra cosa en ese momento y luego se lo llevaron. No sabía qué pensar en ese momento. Una persona que grababa estos incidentes antes de ser secuestrada también dijo que parecía que las personas estaban siendo rodeadas por una niebla negra y luego una mano se extendía y las arrastraba, tirando de ellas hacia otra dimensión, posiblemente para consumirlas o torturarlas por la eternidad. No lo sabía. Quizás había un engendro infernal literal secuestrando gente. Me senté en silencio durante lo que parecieron siglos. Ni siquiera podía escuchar autos pasando, lo cual me lleva a la hora, completamente solo. Y alguien más está tratando de vigilarme de cerca mientras duermo. Hoy, finalmente, decidí salir de nuevo después de 2 años enteros de tratar de mantenerme a salvo. Sentí que estaba soñando. Vi a mi madre y a mi padre de nuevo, después de todo este tiempo, excepto que esta vez la piel de mi padre estaba pálida y sin vida, como si acabara de ser brutalmente asesinado, excepto que no lo había sido. No estaba sangrando, y ciertamente no olía a algo pudriéndose, solo con aspecto de muerto, y sus ojos casi completamente blancos. Luego estaba mi madre, o al menos parte de mi madre. Era solo su cabeza flotante, pero con sus órganos internos aún adheridos a su cabeza. Asqueroso. Hijo, sé cómo se ve esto. Créeme, nunca lastimaría a tu madre. Solo quería mantenerla a salvo, dijo mi padre con lágrimas rojas en los ojos. ¿Alimentándola con gente?, dije con desdén hacia él, notando la sangre manchada en los labios de mi madre. No podía soportar ver esta vista repugnante por más tiempo. Entré de nuevo y les cerré la puerta en la cara, volviendo a dormir para borrar todo lo que acababa de ver y escuchar. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a mi madre esperándome en la cocina, apoyada contra el mostrador con los brazos cruzados. «Tu padre se ha ido, ¿recuerdas?», dijo mientras me miraba ominosamente con su habitual expresión inexpresiva. La miré con una expresión perpleja. «Cena, hablemos de ello.
¿Te suena bien carne para más tarde?, añadió mientras levantaba su ceja derecha hacia mí. Sí, madre, añadí antes de sentarme. ¿He estado aquí antes? Historia 4. El silbido fuera de mis ventanas ahora mismo. Algo está silbando fuera de mi habitación ahora mismo. Tengo miedo. Suena como un mal flautista que viene de al lado, pero puedo decir que es afuera. Pensé que era mi máquina de hielo o el aire acondicionado, pero no lo es. Le dije a mi mamá. Ella no me creyó al principio, y me creyó cuando lo escuchó también después de unos minutos. Pero cuando le pregunté, ¿lo escuchas?, se detuvo y ambos nos asustamos. Esta noche voy a dormir con la puerta abierta y un cuchillo a mi lado. Ella tiene su arma preparada. Actualizo por la mañana cuando pueda investigar. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.